¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué propósito tiene mi vida? Esas son preguntas que muchas personas se hacen frecuentemente. Hoy, desde un punto de vista espiritual y filosófico, vamos a tratar de resolver esas inquietudes. Acompáñanos. La gran pregunta que se hacen muchas personas es ¿para qué estamos aquí? De una forma intuitiva, todos sabemos que nuestro destino es ser felices. La pregunta es ¿cómo va a suceder eso? Hay dos aspectos fundamentales que debemos conocer como los que nos llevarán a conquistar la felicidad permanente. El primero, desarrollar el sentido moral y conocer y practicar la ley de Dios. Esto significa que tenemos nosotros herramientas, instrumentos claros y definidos a través de los cuales vamos realmente a poder conquistar esa tan anhelada felicidad detrás de la que estamos muchos desde hace mucho tiempo y desde diferentes caminos. Vamos a tratar de llegar a una conclusión que tal vez al final tú podrás decidir si hace sentido para tu vida o no. Hoy estamos grabando desde un sitio muy bello que se llama Mundo Nuevo. Está ubicado en el municipio de La Calera, aquí en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Es un lugar que, como pueden ver, se destaca por su exuberante naturaleza, montañas, nubes y sobre todo mucha agua, tanto la que cae desde las nubes como la que nace desde el interior de la tierra. Es un lugar de alrededor de unos 2000 habitantes, exagerando, hablando de todo el territorio. Sin embargo, son poblaciones que están un poco distantes unas casas de otras, por lo tanto hay mucho silencio, hay mucha paz, mucha armonía, mucho contacto con la naturaleza y qué mejor que este espacio para poder hablar del tema de hoy. Adicionalmente, encontramos que este es un sitio que está dentro del Parque o Reserva Natural de Chingaza. Básicamente es una de las regiones más importantes de nuestro país en el sentido que es la que abastece de agua a los más de 10 millones de habitantes que vivimos en la ciudad de Bogotá. Bueno, vamos entonces a caminar un poquito por esta bonita tierra hasta un lugar que se llama El Caserío y ahí vamos a empezar a tratar de explicar estos dos elementos que aquí estamos mencionando, sentido moral y el conocimiento de las leyes de Dios. Así que vamos a caminar. Bueno, aquí ya estamos en la vereda Mundo Nuevo y pues esto es un sitio que la verdad se destaca por su belleza, por la naturaleza que la rodea y se mantiene muy parecida a través de los años, es decir, sus cambios en términos de infraestructura no son muchos, aunque sí ha habido casas que últimamente se han construido con arquitecturas cada vez como más modernas, pero su esencia no se pierde. Vamos a mostrar acá un poco, bueno, ese es como el salón comunal y aquí atrás estamos viendo la iglesia de Mundo Nuevo que tiene muchos años, no me atrevería a decir cuántos porque lo desconozco, y esa casita blanca que se ve ahí era antiguamente el único medio de comunicación telefónica en el país de, digamos, intermunicipal que se llamaba Telecom, que era una empresa de telecomunicaciones muy antigua en Colombia que pues ya no existe y un tiempo también sirvió como inspección de policía de acá de la vereda. Dos elementos, el sentido moral y el conocimiento de la ley de Dios. Cuando hablamos del sentido moral quiere decir que debemos desarrollar tres aspectos en nuestra vida. El primero es la conciencia de la existencia de Dios. El segundo, la conciencia de la realidad espiritual. Y el tercero es la idea del bien y la necesidad de llevarlo a la práctica. Estos tres elementos, en la medida que nosotros los vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, van creando en nosotros una perspectiva distinta, más amplia, acerca de la realidad de la vida, nos va alejando del sufrimiento y del dolor. Por otro lado, las leyes de Dios o la ley divina es una sola y es la que nos permite a nosotros comprender la verdad de la vida. No solamente para qué estamos acá, sino más que eso.
cuál es el propósito de nuestra existencia como espíritus. ¿Por qué sucede todo lo que sucede a nuestro alrededor? No solo en el planeta, sino también en el universo. Todo esto quiere decir que nosotros, comprendiendo la ley de Dios y aplicándola realmente, es decir, apegándonos a ella en nuestro día a día, vamos a poder tener una mejor perspectiva de cómo ser felices. Bueno, y aquí viene una gran pregunta. Esto que acabamos de mencionar, todo este proceso de aprendizaje, todo lo que tenemos que nosotros no solamente comprender, sino aplicar, ¿ustedes creen que en una sola existencia podemos hacerlo? Es decir, en una sola vida. Aquí es donde nosotros empezamos a considerar la posibilidad que necesitemos más de una vida para poder construir realmente todos estos elementos en nosotros. Ahí es donde la palabra reencarnación, más que la palabra es ese instrumento creado por Dios, aparece para responder a esa duda de ¿necesitamos más de una vida, sí o no? ¿Y cómo podemos comprobar que esto es una realidad? Y no se nos haga raro que esto sea así. Para muchos la palabra reencarnación es un poco extraña y a veces lo asocian con vivir en cuerpos de animales y cosas pues que no son del todo ciertas. Vamos a empezar a explicar algo de lo que se trata la reencarnación y luego en unos episodios más adelante vamos a verla a profundidad. Lo que quiero decir es que nosotros debemos comprender, ya lo he dicho, el sentido moral, la ley de Dios, pero también las herramientas que nos permiten llegar a esos objetivos y uno de ellos es la reencarnación. Veamos un poquito más de qué se trata. Parte de la respuesta a la pregunta 134b del libro de los espíritus dice: antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y se revisten temporalmente con una envoltura carnal para purificarse e instruirse. Luego, en la introducción del libro de los espíritus, en la sexta parte, Allan Kardec nos explica que los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden. Todos mejoran al pasar por los diferentes grados de la jerarquía espírita. Ese mejoramiento tiene lugar por medio de la encarnación impuesta a unos como expiación y a otros como misión. La vida material es una prueba que deben sufrir repetidas veces hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Es una especie de tamiz o depurador del que salen más o menos purificados. En lo que acabamos de leer hay dos palabras fundamentales: purificarse e instruirse. Ese es el propósito al final de cada una de nuestras existencias. En cada vida que pasa, nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas. Algunas veces lo hacemos a través del dolor y el sufrimiento, de hecho la mayoría de las veces, porque todavía somos espíritus que necesitamos del correctivo y del método de aprendizaje que nos permita a nosotros rápidamente empezar a dejar a un lado nuestras malas tendencias, nuestras acciones que tienen que ver más con el mal que con el bien. Y pues a veces es muy frecuente que encontremos que el sufrimiento es el que nos ayuda un poco a impulsar ese proceso. Bueno, y la otra palabra es educación. La educación es la que nos permite a nosotros tener una mayor autosuficiencia en nuestro proceso evolutivo. En la medida en que nosotros vamos educando más y más nuestro espíritu, es decir, nuestras acciones, nuestros pensamientos, el sufrimiento ya no será tan necesario porque ya nosotros comprenderemos qué es lo que debemos hacer. Abrimos o despertamos más nuestra conciencia a las leyes divinas y de esa manera nos impulsamos, vamos a decirlo así, como más solitos hacia el progreso. Cuando digo solos no significa que estemos aislados del resto de la creación, no, me refiero que ya no será tan necesario que el dolor y el sufrimiento nos estén visitando tan seguido. Pero veamos un poco más lo que nos dice el libro de los espíritus respecto a la reencarnación. En la parte 6 de la introducción del libro de los espíritus, Allan Kardec también nos explica que las diferentes existencias corporales del espíritu son siempre progresivas, jamás retrógradas. No obstante, la rapidez del progreso depende de los esfuerzos que hacemos para alcanzar la perfección. Entonces esto lo que nos quiere decir al final es que la vida acá en la Tierra, la reencarnación, tiene un propósito fundamental y es el de promover el progreso de nosotros los espíritus. No es nada más. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas que pueden decir, bueno, y entonces, ¿hasta cuándo durará este ciclo de reencarnaciones y de vida tras vida con el objetivo de alcanzar la perfección? Para eso también hay una respuesta en el libro de los espíritus. La pregunta 117 del libro de los espíritus dice lo siguiente: ¿depende de los espíritus apresurar su progreso hacia la perfección?
A lo cual contestaron los espíritus superiores: sin duda, llegan con mayor o menor rapidez según su deseo y su sumisión a la voluntad de Dios. Un niño dócil no se instruye acaso más rápido que uno reacio. Y esto es supremamente importante porque aquí los espíritus nos quieren decir que todo está en nuestras manos. Todo depende de cada uno de nosotros. Es decir, si nosotros queremos avanzar más rápido en la ruta del progreso, pues lo podemos hacer. Solamente necesitamos tener la voluntad y el conocimiento para poder empezar a progresar. Pero si nos ponemos más rebeldes y a todo le decimos que no en términos de lo que significa evolución del espíritu y vivimos la vida únicamente pensando en la satisfacción de los sentidos físicos y nos da pereza todo aquello que tiene que ver con la espiritualidad y preferimos más bien pensar que el bienestar es solamente lo que conseguimos acá en la tierra, pues ahí es donde nosotros empezamos a fallar y retrasamos ese progreso. No sigamos pensando que la vida es solamente esto material, o el dinero, o las riquezas, o los placeres. La vida es mucho más que eso. Pero aquí viene otro punto bien importante. Todo en la vida tiene que progresar. Pero a veces vemos que hay, por ejemplo, sitios, construcciones, estructuras que se quedan como de alguna manera detenidas en el tiempo. Se supone que todo tiene que llegar a un punto en donde las situaciones y las condiciones de vida mejoren. Sin embargo, a veces eso no sucede. Y eso no está del todo mal, desde el punto de vista de las estructuras humanas, de lo que tiene que ver con la ciudad, de los pueblos. A veces es bonito tener las cosas así como evocando la nostalgia. Sin embargo, eso no pasa con los espíritus. Los espíritus sí tenemos que progresar permanentemente. Pero vamos a ver un ejemplo de lo que significa cuando esas estructuras o esas poblaciones se quedan de alguna manera detenidas en el tiempo como ciertos tesoros que encontramos a veces en el camino. Vamos a ver un poco esta población acá de Mundo Nuevo. Bueno, y aquí estamos en otra parte del pueblo y estamos viendo una de las casas más antiguas. Quedan apenas dos, solo esa está habitada, esta está de allá abajo. Dicen los conocedores de la historia que tiene más o menos un siglo de haber sido construida, aún se mantiene en pie. Esta es la segunda construcción más antigua acá de Mundo Nuevo, lo cual demuestra que fue muy bien construida con materiales que, a pesar de ser madera, han soportado el paso de los años y además son testigos de la historia a través de la cual esta vereda ha ido creciendo, las personas que aquí han ido pasando. Vamos a cerrar entonces este tema de hoy hablando justamente de uno de los elementos o los conceptos mejor para alcanzar la felicidad que mencionamos al principio, y nos referimos al sentido moral. A medida que los espíritus vamos progresando, desarrollamos el sentido moral, es decir, abrimos la conciencia a tres aspectos fundamentales para ir desprendiéndonos del sufrimiento. El primero, la conciencia de la existencia de Dios. El segundo, la conciencia de la realidad espiritual. Y el tercero, la idea del bien y de la necesidad de llevarlo a la práctica. Con todo esto que hemos visto hoy, podemos tener una idea más clara del por qué y para qué estamos aquí en la vida. La vida no es sufrir, es progresar. Por eso, si estás viviendo dificultades en la vida que te llevan a pensar incluso en acabar con ella, primero recuerda que ante todo eres un espíritu, que la vida después de la muerte continúa y que para poder dejar de sufrir no hay que huir, sino asumir con valor moral los desafíos y comprender cuáles son las herramientas que debemos usar para progresar más rápidamente hacia alcanzar la felicidad que todos anhelamos. No significa que nosotros estamos aquí en la tierra para sufrir. Ojalá ese no sea el mensaje con el que te estás quedando. Lo que estamos diciendo es que estamos en un planeta en donde se nos permite progresar, aprender para progresar. Pero llega el momento en donde nosotros somos responsables de la velocidad de ese progreso. La vida es absolutamente una bendición. Hay que aprovecharla, hay que valorarla, hay que, vamos a usar una redundancia, vamos a vivirla en el sentido de disfrutarla también. Pero no es disfrutarla desde el punto de vista de los goces materiales. Eso no deja sino sinsabores, frustraciones. Estamos hablando de disfrutar la vida incluso con los momentos que no son tan agradables, porque de ahí nosotros también estamos aprendiendo. Así, con este maravilloso ambiente que nos está aquí rodeando, hace parte de la vida.
Por eso escogimos esta locación para este tema de hoy. Porque a veces en las grandes ciudades vivimos escenarios de mucho estrés, de mucha complejidad, de muchas situaciones que son agobiantes. Pero cuando podemos de pronto con la mente o físicamente trasladarnos a escenarios como estos, en donde podemos vivir, respirar lo que es en esencia la creación divina, eso nos permite poder restaurar nuestra energía, nuestros ánimos, pero sobre todo poder hacer una pausa en el camino y entender, o por lo menos preguntarnos, ¿será que todo lo que estoy viviendo en mi entorno más cercano es todo lo que consiste la vida? ¿O hay algo más allá de mi propio entorno? Y la respuesta es sí. Definitivamente nosotros tenemos mucho que aprender más allá de nuestro propio entorno. Hoy los medios de comunicación nos permiten ver eso con mucha más cercanía, las situaciones que están pasando en otras latitudes de la Tierra, pero al final eso lo que nos enseña es que la vida es mucho más de lo que nosotros pensamos, pero por lo menos haciendo consciente lo que significa nuestra propia vida, recordemos siempre, estamos viviendo una existencia para progresar a través de la educación moral, a través del despertar del sentido moral, del conocimiento y la práctica de las leyes divinas, y eso, paso a paso, vida tras vida, nos va a acercar definitivamente a un estado de felicidad. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro capítulo, pero, no te vayas sin antes haberte suscrito al canal. De verdad es una manera en que nos ayudas enormemente para poder llegar a más personas. Necesitamos llevar este mensaje a más personas. No es el mensaje mío, es el mensaje de la doctrina espírita, que en esencia es el mensaje de Jesús de Nazaret. Así que ayúdanos, solo se necesita que te suscribas, es gratis, y que también le des un like al video si es que te gustó. Si no te gustó, pues déjanos tus comentarios para saber cómo podemos mejorar. Aquí lo que queremos es que sea un sitio para que todos encontremos como un punto de conexión con la espiritualidad. Deja tus comentarios, siempre los leemos y además aprendemos también de lo que tú nos enseñas. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a continuar con esta serie de episodios en relación a la felicidad. Un abrazo para todos, hasta pronto.